Señal directa. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Antonio Gómez Reina está en la misma. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a James Haycom Busta. Nació en Shakron, Pensilvania, el 4 de mayo de 1916 y murió el 25 de abril del 2006 en Toronto, Canadá. Haycom, en 1936, durante la Gran Depresión, se mudó a Nueva York, inicialmente a Manhattan y finalmente al Brooklyn. Trabajó como estetnógrafa y escritor independiente sobre temas de distritos laborales en la ciudad. Que le dieron noción de lo que sucedía en esta y los negocios que se realizaban. Sus artículos se vendieron en Sunday Herald Tribune y la revista Quail y Bosch. James Haycom estudió en Bernard College Columbia University. Durante 2 años tomó cursos de zoología, geología, derecho, economía y ciencias políticas. James Haycom comentó acerca de seguir sus estudios lo siguiente: por primera vez me gustó la escuela, por primera vez tuve buenas notas. Esto fue casi mi perdición, porque después de haber cosechado estadísticamente un cierto número de créditos, me convertí en propiedad de Bernard College de Columbia. Y una vez que fui propiedad de Bernard, tuve que estudiar al parecer lo que Bernard quería que estudiara, no lo que quería aprender. Afortunadamente, mis notas en el instituto habían sido tan malas que Bernard decidió que no podía pertenecer a él y por lo tanto se me permitió continuar eligiendo mis estudios. Durante la Segunda Guerra Mundial, Haycom escribió para la Oficina de Información de Guerra y fue reportera de la revista América, que publicaba el Departamento de Estados Unidos y se distribuía en la Unión Soviética. Ahí trabajó hasta el año de 1952. En ese año se mudó a Washington, D.C., trabajando en la revista Fórum de Arquitectura, en expedientes sobre planificación urbana y decadencia urbana. Para 1954 trabajó sobre el proyecto de Edmundo Bacon, el cual criticó, ya que afectaba ese proyecto de Filadelfia a los afroamericanos pobres. Dicho desarrollo termina con la vida comunitaria activa de la calle. Después de este hecho, el Fórum de Arquitectura comenzó a cuestionar el censo de los años 50 sobre la planificación urbana. Para 1956, Haycom pronunció una conferencia en la Universidad de Harvard, dirigiéndose a los principales arquitectos, urbanistas e intelectuales. Habló sobre el tema del este de Harlem, señalando el respetar los fragmentos urbanos del caso y tener un orden urbano. Esta conferencia la marcó como una amenaza para los planificadores urbanos consagrados, los propietarios de bienes raíces y los promotores. Para 1958 escribió para la revista Fortune el artículo "El centro de la ciudad es del pueblo", en donde critica al Lincoln Center. Ese año, la Fundación Rockefeller invita a Haycom para un estudio sobre urbanismo y vida urbana en Estados Unidos, de las décadas de 1950 a mediados de la década de 1960. Para 1961 se publica su investigación, se llama La muerte y la vida de las grandes ciudades de Estados Unidos. Este libro es de los más influyentes en la historia de la planificación urbana. En él se acuñó el término, que fueron varios, como capital social, usos primarios mixtos y ojos en la calle, que han sido adoptados en el diseño urbano, la sociología y otros campos. Este libro generó respuestas airadas de hombres ricos y poderosos. En 1968 se mudó a Toronto, parte por oponerse a la guerra de Vietnam, siguiendo con su vida activista en el pro del urbanismo ordenado. En 1980 dijo, las ciudades para prosperar en el siglo XXI deben separarse políticamente de sus áreas circundantes. Y al hablar de urbanismo, de desarrollo, prosperidad, sustentabilidad de una población o ciudad que tenga una densidad bien hecha, se puede señalar todo lo contrario en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, en donde los espacios públicos se han destruido e invadido, y la mala aplicada renovación urbana.
y se realiza por intereses económicos que han generado desplazamiento, violencia, abandono de barrios, destrucción de patrimonio histórico, congestionamiento vehicular, destrucción de economías locales, entre otros daños colaterales. La publicación de James Jacobs en 1961, La muerte y la vida de las grandes ciudades de los Estados Unidos, nos presenta una serie de anécdotas y ejemplos que observó durante su vida y que argumenta a base no en sofisticadas razones teóricas ni manipulaciones de grandes datos, sino de acuerdo a un sentido común y de un sinnúmero de obviedades, en donde enfrenta a la insensibilidad de la burocracia urbanista y grupos de poderes económicos. Qué lejos estamos del sentido común y de la insensibilidad, obviedades en el tema de urbanismo, ordenamiento territorial o de la sustentabilidad, como casos del desarrollo vertical en la ciudad, o qué decir de Tlajomulco, en donde para amortiguar el fracaso del urbanismo mal planeado, piensa el primer edil del municipio tapar el problema de 57,000 viviendas abandonadas que crecen y que van desarrollándose sin ningún sentido. ¿Y esto qué ha hecho? Por crecer pues una violencia, simple y sencillamente porque no existen los servicios más indispensables como el agua, transporte, seguridad, entre otros. Y recordando a James Jacobs Brewster, la más brillante urbanista del siglo XX y su obra Muerte y vida de las grandes ciudades de los Estados Unidos, hoy Tlajomulco creció en forma caótica, aprobada por las autoridades municipales, ya que del año 2000 al 2018 pasó de tener 12,474 casas a 198,635 casas según datos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Y qué cree? Sin infraestructura completa, sin transporte, sin seguridad y todo aquello que requiere para ser habitables. Estas zonas urbanas aprobadas, ahí están. Hoy el parche para un problema que llega a miles de millones de pesos, se piensa que con 5 millones de pesos se resuelva. Y la pregunta es, ¿y dónde están los que aprobaron, los que construyeron y los grupos del negocio? Hoy los que compraron enfrentan un gran problema, que puede llegar hasta demoler sus casas para resolver un problema de un urbanismo mal planeado. Y hasta aquí el comentario esta semana. Gracias. Sí, doctor, la verdad es que estas decisiones que van tomando las autoridades en turno sobre lo que ellos creen que va a ser un desarrollo, recordamos cuando empezó a concebirse a Tlajomulco como una opción de desarrollo de vivienda por la disponibilidad que había de suelo, pues luego, como sucede todo en este país, ¿no? Mezclado con la corrupción sobre todo, pero además con una gran incapacidad de las autoridades para desarrollar un verdadero proyecto, pues lo que tenemos es básicamente la tragedia de muchísimas familias en virtud de que para muchos fue la inversión, la única inversión que pueden hacer en su vida para tener un patrimonio. Claro, como tú lo señalas, o sea, ahí está su futuro económico y social de tener una propiedad en la cual pues está autorizada por el municipio, está todo legalmente aprobado y resulta pues que fue un verdadero fracaso, pues porque la infraestructura urbanística que se hizo, o sea, el desarrollo urbano, pues fue principalmente generado por una macrocorrupción. Y esta corrupción, pues, no nomás afecta al municipio de Tlajomulco, lo vemos por todos lados, construcciones que muchas veces ni siquiera cumplen. Hoy se están haciendo peritajes y se ve que ni siquiera las casas están bien construidas y la situación, pues, que para resolver el problema de violencia y ser utilizadas como macrofosas, etcétera, pues, ¿qué se está haciendo? Pues simplemente tapear casas y casas y casas. Y la pregunta, ¿y las personas que compraron, quién es el responsable? ¿Quién autorizó? ¿Qué municipios? Hay que acordarnos que esto pues se destapa desde Antonio Tapenco, cuando estuvo ahí, que fue el que empezó a autorizar y utilizar fraccionamientos y nunca hubo un seguimiento. Y la pregunta, ¿y dónde están las fianzas que se entregan para las construcciones?
Con esto se puede rescindir el daño que se le está generando a más de 57,000 casas que están por ahí. Entonces, es un problema, y el desarrollo urbanístico donde tú tienes que tener tu identidad como barrio, como ciudad, como población, pues muchas veces es destruido por la voracidad de los constructores y las autoridades corruptas. Claro, pero incluso yéndonos un poquito más atrás, ¿no? A las administraciones de Sánchez Magaña y el anterior alcalde, que ahora se me escapa el nombre del PRI, que fueron quienes articularon los cambios de uso de suelo. Luego, cuando vemos el tema este de los planes de desarrollo, que parecen aspectos que nos quedan tan lejanos a los ciudadanos, no nos damos cuenta la dimensión de lo que pueden significar los cambios de uso de suelo. Claro, o sea, que tú bien lo dices, muchas veces los cambios de uso de suelo, ¿quién lo hace? Pues lo hace el grupo de regidores, y muchas veces esos regidores pues no tienen ni siquiera la visión de lo que viene siendo un urbanismo bien planeado y bien estructurado. Estos urbanismos, o sea, los urbanistas, pues simple y sencillamente se van por el interés económico. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Ya sea desde una torre, sea de una edificación vertical, la corrupción, y vemos cómo entran pues una serie de factores, que si el municipio no da permiso, pues te lo da el TAE y el Tribunal Administrativo, y vemos problemas sobre problemas, y no con multas o con decir vamos a invertirle 5 millones para resolver el problema. ¿Tú crees que con 5 millones a todo? Nunca vas a hacer una infraestructura que no tienes? ¿De dónde lo vas a traer agua? Si tengas 10 millones o 100 millones, y si no existe el agua, ¿cómo desarrollas todo un proceso de este tipo? Y cada torre que ves, pues ya sabes que van a ser más colonias sin agua en el tiempo de estiaje. Entonces hay que ver la sustentabilidad, realmente cuánto nos da el espacio, cuánto nos da el territorio, cuánto nos da en agua y en lo que es el paisaje, para que tengas una vida adecuada, y no tener lo que se llama un hacinamiento de personas en espacios muy reducidos, o tener miles de casas abandonadas, porque no existe el urbanismo mínimo, la infraestructura mínima. Claro. Doctor, pues muchas gracias. Ahí está el sueño que se volvió pesadilla para muchísimos habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias. Así es. Que tengan buen día.